Hola mis estimados alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Sean bienvenidos a esta clase, la número 12. Sean bienvenidos y bueno, ya saben cómo está la situación. Vamos a ver el día de hoy la definición formal del límite. En la clase pasada vimos la definición informal, ¿verdad? Entonces hoy toca darle seriedad al asunto, así que no hay nada como plantear algo formal, ¿sí? Para aterrizar todas estas ideas intuitivas que tenemos, ¿ok? Desde luego, esta definición formal es pues nos va a servir para entender o para saber que esto se aplica a teoremas, es decir, nosotros no vamos a resolver límites con la definición formal, simplemente vamos a buscar métodos más prácticos, pero simplemente es bueno entender el concepto más allá de lo intuitivo, ¿sí? Más allá de lo informal. Esto nos da rigor matemático, y nos ayuda a entender, aunque no lo crean, nos ayuda a entender mejor, ¿sí?, el concepto de límites. Así que vamos para allá. Sin más, vamos a ver entonces la definición formal del límite. Antes de esto también quiero recordarles que el día de la clase anterior vimos cuando no existe un límite, ¿ok? A través de su gráfica. Entonces nada más quiero recordar cuáles eran esos comportamientos. El primer comportamiento era que un límite no existe cuando se aproximan diferentes valores, tanto por la izquierda como por la derecha, es decir, cuando son diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo no va a existir un límite? Si yo vengo con una función por acá, ¿sí?, y termino con otra por acá, o bueno, continúa más bien la función de este lado, ¿verdad? Entonces vemos que por la izquierda y por la derecha del valor que quiere evaluar, x igual a c, vemos que por la izquierda y por la derecha son valores diferentes los límites laterales, ¿verdad? Ese es un comportamiento que me indica que no existe un límite en x igual a c. ¿Ok? El siguiente punto que vimos fue que si a medida que yo me aproximo a un valor x igual a c, o sea, bueno, en la medida que yo me acerco a c, veo que el valor de f de x aumenta sin límite, ¿ok? Aumenta sin que yo pueda determinar un patrón o un número al que se acerca, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería ese comportamiento? Pues sería que yo tengo mi función, la gráfica de una función, por ejemplo, viene así y se dispara, ¿verdad? Entonces vemos que para este valor de x igual a c, por la izquierda no tiende a un número específico, ¿no? Y por la derecha pues puede ser similar. Me queda medio chueco, pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Entonces vemos que no hay un número real L asociado a la medida en que yo me acerco a C, por la izquierda y por la derecha. Así que el límite no existe, ¿ok? Y finalmente vimos que en la medida que yo me acerco a C,
la función tiene un comportamiento oscilatorio, ¿verdad? Es decir, tampoco define, conforme me voy acercando a ciertos valores de x por la izquierda o por la derecha, pues realmente no tiende a un valor L real, ¿verdad? Y ese comportamiento pues es, lo vimos en la clase pasada también, por ejemplo la función seno de 1 entre x, ¿verdad? Tendría un comportamiento, empezaba más o menos así, ¿no? Y ya empezaba a ser oscilatorio, ¿verdad? Entonces, más o menos, a lo que voy es que aquí, conforme me acercaba, pues no quedaba claro nada, ¿ok? Bien, ahora sí, ya recordando esto, ahora sí vamos a empezar con la definición formal del límite. A ver, dice definición formal del límite. Examinar nuevamente la descripción informal del límite. Si f de x se acerca de manera arbitraria, ¿se acuerdan de la definición informal? Si f de x se acerca de manera arbitraria a un número L, a medida que x se aproxima a C por cualquiera de sus lados, se dice que el límite de f de x cuando x se aproxima a C es L y se escribe así. Eso ya lo habíamos visto. Es el límite de f de x cuando x tiende a C es igual a L. ¿Sí? Es lo que acabamos de decir. Ahora, a primera vista esta descripción parece muy técnica, ¿verdad? Parece formal, diríamos. No obstante, es informal porque aún hay que conferir un significado preciso a las frases f de x se acerca arbitrariamente a L y x se aproxima a C. Es decir, esas palabras no son nada técnicas, ¿sí? No es algo técnico definirlo de esa manera, al límite. Entonces, pues vamos a ver cómo sí, ¿verdad? Muy bien. Antes de esto, entonces, vamos a ver un ejemplo para entender el límite. A ver, una función lineal. Vamos a ver un ejemplo. Considere la función y igual a 2x menos 1 cerca de x igual a x0, igual a 4. Desde el punto de vista intuitivo resulta evidente que y está cerca que y está cerca de 7 cuando x está cerca de 4. Así que el límite de esa función cuando x tiende a 4 es igual a 7. Sin embargo, ¿qué tan cerca debe estar x de x0 igual a 4 para que y igual a 2x menos 1 difiera de 7, digamos, por lo menos 2 unidades? Es decir, lo que vamos a considerar aquí es que de manera, pues, de hecho, de manera gráfica, vamos a hacerlo, ¿verdad? De manera gráfica yo puedo establecer o puedo definir cuál es el límite, ¿verdad? Vamos a averiguarlo, cuál es el límite de de 2x menos 1, ¿sí? Para, vamos a ponerlo, y igual a 7. Ahí está. Entonces vemos que cuando la función o cuando x se acerca a 4 por la izquierda y por la derecha, pues vemos que y pues sí se está acercando al valor de 7. Entonces, de manera gráfica podemos inferir que el límite, que es lo que me dice el autor acá, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice el autor? Que el límite cuando x tiende a 4 de 2x menos 1 es igual a 7. Ahora hace una pregunta interesante y quiero que presten atención. ¿Qué tan cerca debe estar x de x igual a 4 para que y igual a 2x menos 1 difiera de 7, digamos, por menos de 2 unidades? Escuchen, para que y difiera de 7, digamos, por menos de 2 unidades, Entonces
Entonces, básicamente lo que estoy pidiendo, o lo que está pidiendo el autor, es decir, bueno, si yo ya tengo mi función, sí, yo tengo la función, más o menos, ¿no? Yo ya sé que y igual a 7 es 4, pero quiero saber, bueno, suponiendo que yo tomo 2 unidades, ¿sí? Dice que difiera de 7, digamos, por menos de 2 unidades, es decir, si aquí está y igual a 7, pongamos que aquí tengamos 2 unidades, no es escala, ¿verdad? Suponiendo que me están preguntando, esto es 7. Para que yo consiga lo que me están pidiendo, para que yo consiga que, que el valor de la y difiera 2 unidades con respecto a 7, es decir, que se separe 2 unidades, es decir, aquí sería y igual a 9 y aquí y igual a 5. ¿Qué valores deben de ser x? Esa es una buena pregunta, ¿no? Aquí es... No es escala, ¿eh? Entonces me están preguntando, ¿qué valores deben ser x de la izquierda y de la derecha para que yo difiera de y igual a 7, que sería el límite de cuando x tiende a 4, por 2 unidades? Es decir, ¿qué valores deberían de ser x para que yo alcance o que yo me mueva entre y igual a 5 hasta y igual a 9? ¿Sí está claro? ¿Qué valores de x? ¿Qué valores de x que yo me mueva entre estos valores, ¿sí? Me aseguran que yo voy a estar a lo mucho en y igual a 9 y y igual a 5. Es una pregunta interesante y va a ser el preámbulo de la definición formal. Sí está claro, ¿verdad? Si no está claro, vuelvan a escuchar lo que acabo de decir. ¿Ok? Entonces, ¿qué valores de x me aseguran y igual a 7 más 2 y y igual a 7 igual hasta menos 2 unidades? Este intervalo, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese cálculo? A ver, ¿cómo podemos plantearnos esto? Es un poco sencillo, ya que sabemos, ya que ustedes saben manejar el valor absoluto, pues simplemente decir, bueno, necesito, fíjense que esto es una distancia, ¿verdad? Voy a volverlo a dibujar. ¿Se acuerdan de la recta numérica cuando aprendimos a hacer valor absoluto? Aquí tengo y igual a 7. Entonces, si yo me muevo 2 unidades por encima y 2 unidades por abajo, ¿cómo se vería mi desigualdad? Pues es fácil, ¿verdad? 7 tiene que ser menor que 2, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sin tocar al 7, sin tocarlo. Solo me estoy acercando sin tocarlo. Entonces, esta inecuación con valor absoluto me asegura distancias menores a 2 unidades con respecto al 7. Entonces, pues vamos a convertir, vamos a relacionar esas unidades en términos de y, ahora en términos de x con la ecuación, ¿verdad? Es decir, yo ya sé que y es igual, mi ecuación, 2x menos 1. Entonces simplemente voy a sustituir acá. ¿Ok? Vamos a ver cómo queda. Quedaría el absoluto de 2x menos 1, ¿no? Menos 7. Menor que 2. Y resolvemos para x.
Y esto, bueno, ustedes ya son expertos en resolver este tipo de problemas. ¿Cómo lo resuelven? Les doy un minuto, póngale pausa. Bueno, el tiempo que ustedes quieran. Póngale pausa al video y resuelvan esta inecuación. Ok, bueno, quedaría entonces. ¿Estamos de acuerdo? Le sumamos un 8 de ambos lados. Dividimos todo entre 2, ¿verdad? Ahí está. Mi intervalo tiene que estar entre... O sea, ¿cómo leemos esto? ¿Cómo interpretamos? Para yo asegurar un intervalo con respecto a 7 de 2 unidades, en la X tengo que asegurar un intervalo respecto ¿a qué valor? Pues vamos a centrarnos en 4, ¿verdad? Vamos a restarle, vamos a hacer X igual a 4, ¿sí? O más bien vamos a desplazar, ¿sí? Más bien vamos a centrar, ¿sí? Vamos a centrar nuestra inecuación en 4, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Simplemente le quitamos 4, ¿verdad? A 3 menos X 5, vamos a restarle 4, menos 4 unidades, menos 4 unidades y menos 4 unidades. ¿Para qué? X menos 4 pues ya sería el centro, ¿verdad? De esta inecuación sería entonces menos 1 menor que X menos 4 menor que 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que tendríamos que mantener una unidad. O sea, aquí estamos diciendo, vamos a poner otro color, que X sería igual a 3 y aquí tendríamos que X es igual a 5, ¿no? De tal manera, con esta inecuación que hicimos a lo último, estamos asegurando, aquí lo vemos, ¿verdad? X menos 4, absoluto, ahí está, lo que me faltó. Estamos asegurando una distancia de 1, o más bien nos dice que una distancia de 1 en X te asegura estar a 2 unidades o una distancia de 2 respecto a Y, ¿verdad? ¿Sí está claro? Entonces simplemente fue una pregunta, se los voy a presentar de esta manera. Fue una pregunta para establecer algo muy sencillo. O sea, si yo quiero satisfacer 2 unidades alejado máximo de 7, pues qué valor, cuántas unidades con respecto a X tendría que tener para asegurar esto. Ya vimos que una unidad alejada del X igual a 4, ¿sí? En este caso, pues X igual a 3 y X igual a 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fue un ejercicio nada más mental, por decirlo así. Ok. Ahora, regresando a la definición, vamos a regresar. Acuérdense que todavía no hemos, no está claro. No está claro qué significa o no está bien definido o no está bien decir arbitrariamente AL y se aproxima a C. O sea, no tiene formalidad. La primera persona en darle un significado matemático riguroso a estas dos frases fue
le dicen Cauchy o Cauchy, leyéndolo literalmente, Cauchy o Cauchy. Su definición epsilon delta, que a muchos les da dolor de cabeza, pero te lo vamos a entender, de límite es la que se suele utilizar en la actualidad. En esta figura, sea epsilon la representación de un número positivo. Escuchen esto, un número positivo pequeño, ¿sí? Epsilon es un número positivo pequeño. Entonces, la frase f de x se acerca arbitrariamente a L significa que f de x está dentro o pertenece al intervalo L más E y L menos E. Ahora, esto acabamos de ver, ojo, que nosotros ahorita pusimos un valor cualquiera, ¿no? Y igual a 7, quiero estar a 2 unidades por encima y 2 unidades por abajo. Entonces, si no es simplemente 2 y decimos una variable epsilon, ¿cómo se vería esto que estamos planteando? Que L, o más bien que f de x esté en el intervalo L menos epsilon y L más epsilon. Pues nosotros ya somos expertos en utilizar valor absoluto. Lo pondríamos de esta manera, ¿verdad? F de x menos L es menor que epsilon. Y pues ya entendemos qué significa, ¿verdad? A una distancia epsilon, hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Esa sería la solución, ¿verdad? Muy bien, entonces ya estamos dándole formalidad al asunto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Esto representa f de x se acerca arbitrariamente, es decir, f de x está en este intervalo. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Del mismo modo, f de x se aproxima a c, y esto me encanta, dice, significa que existe un número positivo, delta, minúscula, delta, tal que x pertenece al intervalo c menos d, delta, coma c, o bien al intervalo c, c más d. Esto puede expresarse de manera concisa mediante la doble inecuación o la doble desigualdad. Aquí está. Entonces está muy padre esto porque aquí estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos diciendo primero que x, de hecho aquí lo dice, la primera desigualdad. ¿Qué significa esto? A ver, ustedes díganme qué significa esto, esta inecuación, cómo la interpretan en términos de distancias. ¿Cómo la interpretan? Pónganle pausa y lo analizan. Tenemos esto, ¿verdad? Vamos a cambiarle. Tenemos esto. Es equivalente a escribirlo de esta manera. ¿Qué significa esto? Que x menos c es mayor que 0. Pues estamos diciendo que x no puede ser c, ¿verdad? X no puede ser c. Porque cualquier valor realmente de x me da un valor mayor que 0, un intervalo solución mayor que 0. Por ejemplo, si ponemos x menos 2 es mayor que 0, esto es verdad, y vimos ejemplos al principio. Esto es verdad para toda x, ¿no? Para toda x, excepto x diferente de 2, ¿verdad? O sea, puedo tomar todos los números reales excepto x igual a 2 porque 2 me da exactamente una distancia de 0, ¿verdad? Pero fuera de eso, pues las distancias son todas positivas y mayores que 0. Así que lo que me está diciendo esta inecuación, esta primera, es que no tengo que tomar o no debo de tomar exactamente el valor x igual a c. Y eso es maravilloso porque ya nos está diciendo entonces que x no necesariamente tiene que ser c. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la definición informal se acerca
y x igual a c no tiene que estar definida, ¿verdad? No tiene que estar definida x igual a c, entonces aquí ya me lo está diciendo. Que que tiene que ser una distancia mayor que 0, es decir, x es diferente de c. Eso me está diciendo esta primera parte, ¿ok? Y la segunda parte de la desigualdad, pues es lo que ya sabemos, ¿verdad? Que esta inecuación me está diciendo. ¿Qué me está diciendo? A ver, póngale pausa y analícenlo. Pues la segunda parte me está diciendo pues de mi recta numérica posicionado en C, ¿no? Delta, o sea, más bien C más delta, ¿verdad? C más delta y aquí C menos delta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda esta distancia vale delta. Entonces, la segunda parte me está diciendo que x, o más bien sí, que el intervalo solución donde debo de estar es en C menos delta y C más delta, ¿verdad? En ese intervalo me estoy moviendo. Es una distancia menor que delta, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que me dice acá, verdad? Si lo ven. ¿Ok? X, ¿qué valores toma? Entre este intervalo puede estar. ¿Ok? Y aquí lo dice. X está a una distancia. Los valores de X que puedo tomar están a una distancia entre C y delta. ¿Ok? De C, delta más o delta menos. ¿Ok? Ahí está claro. Muy bien. Vamos a seguir analizando. Este es otro autor. Me gusta cómo también lo explica. Dice, suponga que estamos viendo los valores de una función f de x cuando x se aproxima a x0. Lo que el autor anterior llamaba c, este autor lo llama x0. ¿Sí? Repito, entonces, suponga que estamos viendo los valores de una función f de x cuando x se aproxima, se acerca a x0 sin tomar en cuenta el valor del mismo x0. No tengo que tomarlo, no tengo que tocar x igual a x0. Ciertamente nos interesa decir que f de x pertenece a una décima de unidad de L tan pronto como x está a una distancia de delta, una distancia delta de x 0. Aquí está. Entonces, para este intervalo, ¿sí? que está o más bien para una f de x que sé que está en alguna parte arbitrariamente, lo que decíamos arbitrariamente de este intervalo, bueno, debe de existir un valor delta que me asegure, o sea, cualquier valor, una distancia delta con respecto a x0 que me asegure que cualquier valor que yo tome de aquí va a caer en ese intervalo, ¿sí? Entonces, podríamos comparar... perdón, aquí me fui muy adelante. Ok. Ok, dice, pero esto no es suficiente en sí mismo. Repito entonces, ciertamente nos interesa poder decir que f de x permanece a una décima de unidad de L tan pronto como x está a una distancia delta de x0, pero esto no es suficiente en sí mismo, ya que a medida que x continúa su camino hacia x0, esto es interesante, ¿qué impediría que f de x oscilara en el intervalo L menos 1 entre 10 o un décimo más a L más 1
más un décimo sin tender hacia L. ¿Qué me está diciendo? Bueno, tú ya hiciste o estás haciendo, dice el autor, una aproximación. ¿Ok? Tú me estás diciendo que f de x se acerca a L, ¿verdad? O sea, tiende a acercarse a L. ¿Sí? Para cualquier valor cercano a x0. Que es lo que estás tratando de definir, que este sea el límite, que x0 sea el límite de L. Sin embargo, en la medida que tú te vas acercando, que vas tomando un f de x más cercano a L, ¿qué te asegura que efectivamente L sea el límite para esta x0? Es lo que está diciendo el autor. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, bueno, se nos podría decir que el error no puede ser mayor que 1 entre 100. O sea, si podemos hacer más pequeño el error para decir, o sea, el intervalo. En lugar de utilizar el entre 10, podríamos decir, bueno, vamos a usar un intervalo más pequeño para asegurarnos que efectivamente x0 es el límite. Perdón, que cuando x tiende a 0, a x0, L es el límite. ¿Sí? Entonces, tú podrías hacer tu intervalo, que llamémosle el error al intervalo formado por acá. Si tú podrías decir a este intervalo, bueno, lo hago más pequeño, ¿verdad? Hago más pequeño mi intervalo. Y así, pues, si yo tomo un valor de x, pues me estaré acercando o estaré viendo que efectivamente este valor de x es cuando x tiende a este valor es el límite. Entonces uno podría decir que en la medida que tú que hagas el intervalo más cerrado, llamémosle error a este valor, ¿sí? Todavía más cerrado, podrías estar más cerca de comprobar que y igual a 7 es el límite. ¿Ok? Pero aquí dice, siempre existe la posibilidad de que f de x oscile alejándose del L en algún momento. Es decir, me está diciendo, no importa lo pequeño que tú tomes o hagas de cerrado el intervalo L más epsilon, o más bien f de x menos epsilon, f de x menos L menor que epsilon, siempre existirá, ¿sí? Siempre existirá una duda, ¿no? De que f de x menos L, sí, siempre existirá una duda en que L sea el límite. No importa lo muy pequeño que tomes, es lo que me está diciendo este autor. ¿Sí? Siempre existe la posibilidad de duda. ¿Okay? Entonces dice, las figuras de la siguiente página ilustran el siguiente problema. Podríamos comparar esta situación con una discusión entre un escéptico y un académico. Fíjense el ejemplo que da este autor. El escéptico presenta epsilon, un valor epsilon como reto para probar que el límite no existe. O sea, te da una epsilon. A ver, demuéstrame que para este valor de epsilon, llamémosle error, no existe ese límite o que no podemos estar seguros, ¿sí? El académico contesta que para esa epsilon que dio el escéptico, efectivamente si hay un intervalo delta, ¿sí? Un intervalo delta que está alrededor de x0 y que te asegura que para cualquier delta que tú tomes, que para cualquier valor de x dentro de esta delta voy a caer dentro de ese error, dentro del error que me está planteando, ¿no? Dice, ¿cómo podemos acabar con esta serie de retos y respuestas aparentemente interminables? Vamos a ver esas figuras. Aquí está. Empieza la discusión. A ver,
dice, vamos a tomar un error, un epsilon, que sea igual a un décimo. ¿Cuál es la respuesta? Que efectivamente existe un intervalo delta, ¿sí? Que te asegura que todos los valores de x que tú tomes van a caer dentro de este error. ¿Ok? Muy bien. Ya lo hiciste con un décimo. Pero, ¿qué pasa si yo hago mi intervalo más pequeño? ¿Seguirá siendo L el aparente límite? Ok, esa sería la nueva discusión para un epsilon igual a un centésimo, perdón. Un centésimo. Entonces, el académico, ¿qué es lo que hace? Pues encuentra que sí existe un intervalo x menos delta 1 y x más delta 1 que te asegura que cualquier valor aquí cercano a x0 se aproxima a L. Y bueno, y si hacemos todavía más pequeño el intervalo, se cumplirá que existe que x0, que la función tiene x0, L será el límite. Y el académico, que hace, pues propone efectivamente un valor delta que asegure, o un intervalo, ¿sí? X menos delta, x más delta, que asegura que cualquier valor que se encuentra aquí, si se está acercando arbitrariamente a L. Puede parecer un poquito confuso ahorita, ¿no? Y así fíjense que podríamos seguir, dice el autor, bueno, podría seguir indefinidamente esta secuencia, esta discusión y respuesta infinitamente, ¿verdad? ¿Y quién te asegura que efectivamente L es, o sea, de manera formal, que de manera exacta, que L es el límite, ¿sí? Porque fíjense que hemos estado viendo gráficas, ¿no? Pero exagerando, ¿quién nos puede decir que esta gráfica, cuando yo haga un zoom, es decir, cuando yo me acerque cuando yo haga un acercamiento, no existan variaciones cerca de L y que resulta que no era L, sino era L.001 el límite, ¿no? Es una exageración, pero eso es lo que me está tratando de plantear este reto, ¿no? De hablar de acercamientos y aproximaciones. Entonces no puedo estar seguro de esa situación. Simplemente, incluso haciendo intervalos cada vez más cerrados, el error, si se dan cuenta, más pequeño, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí viene ya algo interesante, y a través de esto vamos a definir el límite, ¿ok? Entonces, la relación, hay una estrecha relación entre epsilon y delta, ¿ok? Vamos a ver ya la definición formal. Ahí va. Sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a c, salvo posiblemente c, y L un número real. La afirmación de que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L, fíjense, aquí viene lo importante, significa que para toda epsilon mayor que 0, ahorita voy a explicar todo, existe una delta mayor que 0, tal que si se cumple esta inecuación, entonces se cumple esta inecuación también, ¿verdad? ¿Sí? Repito. Sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a c, salvo posiblemente en c, y L un número real, para que efectivamente esto sea un límite, significa que para todo epsilon mayor que 0 existe una delta tal que... ¿Qué significa esto? Tal que para un error dado, lo voy a leer al revés, para un error dado,
¿sí? Con respecto a L, como pivote, como centro del error, o sea, como el valor al que yo me quiero acercar. Todo valor, existe una delta, de tal manera que todo valor entre este intervalo delta, ¿sí? Va a existir una X que va a caer dentro de este intervalo. ¿Ok? Repito que para un error dado, ¿sí? Si existe una delta, para cualquier epsilon, si existe una delta, de tal manera que al evaluar o estar dentro del intervalo, tú caes dentro de este error, de este margen, quiere decir que efectivamente L es el límite cuando X tiende a C. Vamos a ver una manera intuitiva de entenderlo. Una manera de interpretar esta definición. Ahorita vamos a ver varios ejemplos para que quede claro. Consiste en suponer que estamos operando un taladro de precisión. ¿Sí? Un taladro de precisión y que deseamos hacer un orificio de diámetro L. Entonces yo quiero hacer un orificio de diámetro L. Pero como nada es perfecto, debemos darnos por satisfechos con un diámetro f de x entre los valores L menos epsilon y L más epsilon, que sería el error, ¿verdad? Más menos epsilon sería el error. Entonces, fíjense lo interesante de aquí. Dice, la delta es la medida de qué tan preciso debe ser nuestro control para garantizar este grado de exactitud en el diámetro del orificio. ¿Sí? Entonces, delta es la medida de qué tan preciso debe ser el control que yo tengo para operar ese equipo, ¿sí? Para garantizar el grado de exactitud que me están pidiendo. Entonces, sí dice esta segunda parte, a medida que la tolerancia, de error se haga más estricta, es decir, que yo solicite un error menor, tendremos que ajustar entonces delta para que a través del control de delta, pues yo no me salga de la epsilon solicitada. ¿Sí está claro? Es decir, me impones un error, entonces yo tengo que ajustar delta de tal manera que yo no me salga, o sea, al modificar delta, yo no me salga del error solicitado. Si me salgo, pues ya no estoy cumpliendo con esa especificación. ¿Ok? Entonces, el valor de delta que determina qué tan estricto debe ser nuestro control depende del valor de epsilon, que es la tolerancia del error. Entonces, repitan esto, interiorícenlo, piénsenlo, analícenlo, porque esta es la clave. El valor de delta, que determina qué tan estricto debe ser nuestro control, depende del valor de epsilon, que es la tolerancia. Ahora, regresando a la definición, el hecho de decir, aquí yo les puse que mayor que 0 significa distancia, efectivamente. Ya vimos que como estamos manejando valores absolutos, mayor que 0 hace referencia a una distancia, ¿verdad? O sea, las distancias son positivas siempre. Sin embargo, un pequeño truco que no se ve a simple vista es que cuando yo digo que epsilon es mayor que 0, puede ser tan grande como yo quiera, simplemente que sea mayor que 0, o tan pequeño como yo quiera, y ese también es otra de las claves. Epsilon puede ser tan pequeño que como yo quiera sin ser 0, y es ahí donde viene la parte que habla el autor del control, ¿sí? En la medida que yo disminuyo epsilon, que me va a determinar la L, ¿verdad? ¿Sí? En la medida que yo disminuyo epsilon, lo puedo disminuir hasta ¿cuánto? Hasta un valor muy pequeño, pero mayor que 0, ¿sí? Que sigue siendo una distancia. Pues existe una delta, pues que también tiene que ser una distancia, ¿sí? Y obviamente pues va a ser pequeña en la medida que epsilon lo solicite. ¿Sí está claro? Entonces, espero que esté quedando claro. Vamos a ver más ejemplos todavía para que quede todavía mejor explicado, mejor la definición. La definición, bueno, vamos a ver qué significa esto. Es otro autor.
La definición de límite señala que si cualquier intervalo pequeño, escuchen la palabra pequeño, mayor que 0, pero pequeño, L menos epsilon, L más epsilon, pues ya sabemos que es esto, ¿ok? Está dado alrededor de L, entonces podemos encontrar un intervalo A menos delta y A más delta alrededor de A, tal que F hace corresponder todos, escuchen, todos los puntos que se encuentran en ese intervalo de A menos delta, A más delta, lo que está en azul, todos los puntos que están aquí en azul, los hace corresponder, ¿sí? Lo que llamamos el control, me va a asegurar, o sea, este intervalo me va a asegurar que yo voy a caer siempre en el intervalo L menos epsilon y hasta L más epsilon. ¿Sí está claro? Entonces, si cualquier valor, lo voy a volver a repetir, si cualquier intervalo pequeño, este intervalo, está alrededor de L, entonces podemos encontrar un intervalo A menos delta y A más delta, de tal manera que yo asegure que todas las X que están aquí, todos los valores de X que están aquí, al evaluarse, queden dentro de este intervalo. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí está. Fíjense, para esta epsilon dada, pues se me genera el intervalo L más epsilon y L menos epsilon, ¿verdad? Aquí está. Muy bien. Entonces, si F está aquí, entonces debe de existir un intervalo, o yo debo de encontrar un intervalo A menos delta, A más delta, de tal manera que todos, y esa es la clave también, que todos los valores X evaluados caigan dentro del intervalo. Es decir, todas las X al evaluarse en f de X estén en este intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida que epsilon, siendo mayor que 0, pero más pequeño, yo reduzca, si se cumple esto para, y aquí viene la magia de la definición. ¿Sí? Si se cumple, ¿sí? Si ese límite, entonces se debe de cumplir que siempre existe una epsilon, pero que para toda epsilon que yo elija, sin importar cuál sea, siempre debe de existir un intervalo delta, o sea una delta mayor que 0, ¿verdad? Okay, aquí nos pasamos. Entonces, sin importar cuál epsilon elija, siempre debo de poder yo dar o establecer un intervalo A menos delta, A más delta, que satisfaga o que caiga dentro del error. Vamos a ver un ejemplo numérico. A ver, dice, dado el límite, este límite, 2x menos 5 igual a 1, cuando x es igual a 3, vamos a encontrar delta de esta función, ¿sí? Para esta función, según siendo el límite x igual a 3, pero con un error de 0.00, con un error de 0.01, es decir, tengo que encontrar qué valores de delta me aseguran caer dentro de el error de 3 más 0.1 y 3 menos 0.1, ¿ok? Y bueno, siempre que x sea diferente de 3, es lo que me está diciendo, ¿no? Siempre que x sea diferente de 3 y que delta pues esté alrededor, girando alrededor de 3. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí les muestran cómo hacerlo, se lo voy a explicar. Entonces,
Hay una serie de pasos que vamos a seguir. Nada más quiero que quede claro en cuanto a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, dado este límite, vamos a ver, dado un epsilon igual a 0.01, vamos a encontrar que delta satisface la definición, ¿verdad? La definición del límite. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Tenemos nuestras dos definiciones. La primera es que, a ver, 0 es menor que x menos 3. ¿Sí? Y la segunda ahí está, ¿no? Vamos a proceder como hicimos en el primer ejercicio, ¿sí? En el ejercicio de y igual a 7. Lo primero que tenemos que hacer es que para el error de 0.1 vamos a encontrar la delta apropiada. Entonces vamos a sustituir, ¿de acuerdo? Vamos a sustituir. F de x sería esto, ¿verdad? Esto es f de x. Entonces vamos a sustituirlo en esta ecuación. ¿Cómo quedaría? En esa inecuación más bien. F de x sería 2x menos 5. ¿Sí? Menos L. L aquí está. L es este, ¿verdad? El límite. Menos L, que sería 1. Tiene que ser menor al error que me están diciendo. 0.01. Ahí está, solo sustituir. ¿Ok? Entonces vamos a resolver esta inecuación. Y aquí puedo factorizar. Hay una propiedad de las inecuaciones del valor absoluto que me dice que puedo factorizar. ¿Sí? Y ahora despejo. Voy a despejar el 2, ¿verdad? X menos. Perdón, aquí despejé mal. Este era un 3. ¿Verdad? 6 y 3. Aquí está. Entonces, x menos 3 absoluto. Y ya, simplifico esto. Y ahí está. Fíjense cómo esta última expresión tiene esta forma. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo, vamos a ponerlo en una gráfica, en una gráfica de X. Me está diciendo que para X igual a 3, voy a exagerarlo, y aquí voy a tener 0.005, es decir, 3.005. Y de este lado, 2.995, ¿verdad? Entonces, resolviendo esta inecuación, ¿sí? Para x igual a 3, voy a tener entonces una delta, aquí está, delta, de 0.5, que está acá arriba, ¿sí? La delta de 0.005.
0.005. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para que yo esté dentro del error solicitado de 0.01, X o la delta debe ser 0.005, es decir, X se mueve en el intervalo 2.995 y 3.005. Vamos a hacerlo de manera gráfica, ¿ok? Vamos a hacerlo de manera gráfica. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está. Vamos a hacerlo de manera gráfica. La función es 2x menos 5, ¿ok? 2x menos 5. Y yo quiero probar que el límite era 1. Y igual a 1. Y yo estoy diciendo que el límite es 3, ¿verdad? Vamos a poner x igual a 3. Ahí está. X igual a 3. Ahí está. Entonces, fíjense, voy a poner el error. El intervalo superior del error es, acuérdense que el epsilon es 0.01. Entonces voy a graficar la función y igual a 1.01. Está muy pequeña, ¿verdad? Ahí está. Y voy a graficar la función y igual a 0.95, ¿verdad? No, perdón, 9. Cambio de color. Vamos a ponerle un azulito por acá. Ahí está. Ahí está. Ok. Entonces la pregunta es, fíjense, siguiendo esto, ¿qué valores me aseguran? ¿Qué valores de X me aseguran al evaluar? Fíjense la ecuación, aquí está pasando la ecuación. ¿Qué valores de X me aseguran que yo voy a caer dentro del error? O sea, para cualquier X seleccionada, tengo que caer dentro del error. Entonces la pregunta es, bueno, dame todo el intervalo donde eso es correcto. Ya lo acabamos de hacer. Entonces la X tendría que ser igual a 2.995. Ahí está. 2.995. Fíjense, me asegura estar justo en el L menos epsilon, ¿verdad? Y X igual a 3.005. Uy, me asegura estar justo por arriba. ¿Ok? Entonces, todos los valores de X que yo evalúe, vamos a hacerlo. F de que estén dentro del intervalo, por ejemplo, 2.998 es 0.996, ¿verdad? Es 0.996. 0.996 está dentro o cae dentro del intervalo, ¿verdad? Si lo ven, para X igual a 2.998, háganlo en su calculadora, pues Y es igual a 0.996, que pues está entre 0.99 y 1.01. Lo mismo puede agarrar un valor posterior a 3, por ejemplo, F de 3.00, pues 3. Estoy en 1.006, es decir, estoy por acá. Y
Estoy dentro del intervalo. ¿Cómo ven esto? Está un poquito raro, un poquito complicado. Sí, ¿verdad? Tal vez. Pero fíjense lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que para una delta, para un error de 0.01, ya vimos que sí existe un intervalo delta que te asegure que tú estés en ese intervalo o dentro del intervalo. Sí, perdón por ser muy repetitivo, pero sí quiero que quede claro. Ok, ahora aquí está lo que muestra el autor. Aquí está, fíjense. Ahora, quiero que quede claro esto, miren. En el ejemplo 6 observe que 0.05 es el mayor valor de delta que garantiza que se cumple la inecuación, ¿verdad? Del error. ¿Sí? O sea, delta 0.05 005 es el valor mayor que cumple esta inecuación que contiene a la epsilon. ¿Sí? Ahora, algo interesante también está en que ya lo hicimos, todo valor delta menor, esto también es interesante, todo valor positivo delta menor también satisface esa condición, es evidente, ¿verdad? O sea, el valor más grande que satisface esa condición, ahorita lo vemos, vamos a regresar. ¿Cuánto valió delta? Lo dijimos nosotros, delta valía 0.005, pero observen que si yo tomo un intervalo de delta más pequeño, ¿sí? Por ejemplo, un delta igual a, para esa epsilon, un delta igual a, ¿qué será? 0.001, ¿sí? 0.001, pues voy a estar dentro de 0.99 y 1.01, ¿no? Simplemente buscamos el delta mayor para este epsilon. Sí está claro, ¿verdad? Buscamos el delta más grande para ese epsilon. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, hay un pequeño detalle. En este ejemplo, lo que hicimos fue encontrar una delta para un epsilon dado, lo que no necesariamente demuestra la existencia del límite. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la definición, regresamos a la definición, significa que para todo epsilon dado mayor que 0, y nosotros dijimos que epsilon es igual a 0.01, entonces 0.01 es una posibilidad de una infinidad, ¿no? Porque me están diciendo que se debe de cumplir para todo epsilon dado, no solo para epsilon igual a 0.01. Entonces ahí hay un problema, ¿sí? Para hacerlo, o sea, eso no demuestra la existencia del límite, solo demuestra que se cumple, como en el ejemplo del escéptico y del académico, ¿no? Pues tú me estás dando un epsilon y yo te estoy comprobando que para ese epsilon existe una delta. El problema está en que para cualquier epsilon debe de existir una delta. ¿Okay? Es lo que me está diciendo acá. Para hacerlo, se debe probar que es posible encontrar una delta para todo epsilon, como se muestra en el siguiente ejemplo. Vamos a verlo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, antes de continuar, una nota. A lo largo de todo el texto y de todo el curso, f de x igual a L, cuando x tiende a C, lleva implícitas dos afirmaciones. El límite existe y es igual a L. Así, algunas funciones carecen de límite cuando x tiende a C, pero aquellas que lo poseen no pueden tener dos límites diferentes cuando x es igual a C. Es decir, si el límite de una función existe, entonces el límite es único. Nada más para que quede claro, el límite es único. ¿Ok? Si existe es único. Y gráficamente pues ya lo comprobamos, ¿verdad? En la clase anterior.
Ok, vamos a seguir, vamos a hacer el ejemplo y esto se pone interesante. Utilizo una gráfica para encontrar un número delta tal que, de hecho, voy a dejarles un paquete de ejercicios para que pues analicemos esto, ¿ok? No nos vamos a volver expertos en calcular, en demostrar límites de esta manera, pero sí que tengan la idea. Existe una gráfica para encontrar, perdón, utiliza una gráfica para encontrar un número delta tal que si x, si a x menos 1 absoluto es menor que delta, entonces x, bueno, el valor absoluto de esto tiene que ser menor que 0.2. ¿Qué me están diciendo? Que ya saben ustedes entender esta definición. Me están diciendo que para un error de 0.2, ¿sí? Para un error de 0.2, vamos a... Fíjense que me están dando un valor de epsilon igual a 0.2. Todavía no llegamos a la parte que es para toda epsilon. Me están dando uno puntual. Pues para este epsilon de 0.02 vamos a encontrar una delta que cumpla o que satisfaga que está en el intervalo. ¿Cuál sería el intervalo? Aquí está la L, ¿verdad? De 2 de 1.8 a 2.2, ¿verdad? Vamos a hacerlo gráficamente. ¿Ok? Entonces, hagan ustedes primero solitos, traten de hacerlo solitos. Y ahorita me siguen, ¿verdad? A ver, entonces vamos a graficar la función x cúbica menos 5x. Voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Ahí está la función. Y me dicen que el límite, perdón, que cuando x tiende a 1, perdón, que cuando x tiende a 1, el límite es 2. Aquí está. Ahí está. Ok. Vemos que gráficamente sí se cumple, ¿verdad? Sí se cumple que el límite cuando x tiende a 1 es 2 para esa función. Ahora, para un error, vamos a escribirlo. Y igual a de 0.2, que entonces sería 1.8. Ahí está, 1.8. Vamos a ponerlo de otro color. Vamos a ponerlo de... Vamos a cambiar. Miren qué bonito. Vamos a cambiar el color. Ahí está. Vamos a duplicar este. Y 2.2, ¿verdad? No copió las propiedades. 2.2. Mismo color. Era este, ¿verdad? Ahí está. Entonces la pregunta es, ¿qué valor de x? ¿Qué valor de x satisface delta que caiga dentro de ese intervalo? Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Aquí estamos, fíjense, vamos a tener dos valores. ¿Cuál sería el valor de x? O sea, fíjense, vamos a ver la intersección, ¿verdad? Hay dos intersecciones que me interesan dentro del intervalo. El primero vamos a calcularlo. Sería x igual, perdón, a 1.124, ¿verdad? Vamos a ponerlo. X igual a 1.124. Ahí está. Y el otro es igual. X es igual a... ¿Cuánto era?
9, 11, 4. Ahí está. Entonces, fíjense que no es simétrica esta situación y delta, por cómo está expresada, me pide que sea simétrica. Aquí tengo dos posibles valores. De hecho, ustedes lo pueden comprobar analíticamente, ¿verdad? Se los voy a dejar de tarea personal. ¿Qué valores? ¿Qué valores serían, verdad? Tenemos x cúbica menos 5x más 6, ¿sí? X más 6. Entonces, si yo lo igualo, acuérdense de lo que vimos en la clase de las intersecciones. Esto, ¿a qué lo voy a igualar? Si lo igualo a 0, pues estaría buscando los ceros, ¿sí? O las intersecciones con el eje de las x. Pero si yo lo igualo a 2.2, estaré encontrando cuando en qué punto la x, en qué punto las dos ecuaciones se intersectan, ¿verdad? En qué punto las dos ecuaciones se intersectan, ¿sí? Y la otra, entonces, ¿para qué valores de x? Las y son iguales, ¿no? 2.2 se intersectan. Y la otra sería a 1.8, ¿sí? Entonces, ya vimos ahorita gráficamente. Quiero que noten que no son simétricas las funciones. O más bien el intervalo. Eso es lo que quiero que noten. A ver, si calculamos lo que nos está dando la gráfica. Voy a hacer más o menos lo que tenemos aquí. Ok, aquí está. Quiero que noten esto. Bueno, estoy tratando de simular la gráfica que tenemos acá. ¿Sí? Esto que tenemos acá. La pregunta es, ¿qué delta me va a asegurar? ¿Qué valor de delta me va a asegurar caer en el intervalo o dentro del error? ¿Ok? Aquí tengo dos posibles valores de delta. Se los voy a mostrar acá. Vamos a por decirlo así. Yo aquí tengo delta 1 y aquí tengo otra segunda opción que sería esta delta 2. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Sería este valor de acá. De aquí es delta 1 y de aquí a acá es delta 2. Entonces la pregunta es, de estas dos opciones que tengo, ¿qué valor de delta me asegura caer en el intervalo? Delta tiene que ser simétrico, o sea, delta no puede ser dos valores por la definición que vimos. De hecho, aquí está, fíjense. ¿Dónde está? ¿Dónde está delta? Aquí está. Delta tiene que ser, con respecto a C, la misma cantidad, pero no lo están viendo, la misma cantidad por la izquierda y por la derecha. ¿Ok? Entonces, aquí estamos claramente viendo que el valor delta que me asegura estar en el intervalo es esta distancia. ¿Y cuánto vale? Vamos a escribir. De hecho, calculen ustedes analíticamente.
¿sí? Aquí tenemos x igual a 1. X igual a 1. Y aquí tenemos x igual a 0.911, ¿no? Entonces sería 1 menos 0.911, 4. 0.088, más o menos, ¿verdad? 89.089, ahí está. Y esta distancia es, pues, 0.124. ¿Ok? Entonces, de estas dos distancias, delta 1 y delta 2, ¿cuál es la que te asegura ¿cuál es la que te asegura caer en el intervalo? Es 0.089. ¿Ok? ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tomo 0.124? Pues si tomo 0.124 por simetría, aquí está 124, ¿verdad? Cuando yo quiera evaluar 124 o algún valor que esté 0.124 por detrás, ya me estoy saliendo, ¿ya lo ven? De aquí estoy rebasando el valor de 0.089, que de hecho vamos a hacerlo acá. Fíjense, voy a graficar entonces de este punto la misma distancia, de hecho voy a poner el mismo color. A ver si me queda. Es 0.124, ¿verdad? Entonces a 1 le voy a quitar 0.124. Entonces este valor tendría que ser 0.0876. Perdón, es 0.876. Ahí está, fíjense. Yo voy a poner el mismo color para que vean. Este. Ahí está. Si observan cómo si yo manejo el delta, el que está con respecto a esta línea negra, que sería x igual a c, que sería 1. De este lado, pues me salgo, ¿verdad? Me salgo. ¿Por qué? Fíjense dónde quedo. Si mi intervalo lo marcan las líneas punteadas, el azul es el último valor de este lado y el rojo es el último valor de este lado que cumple caer dentro del intervalo. Pero si yo tomo un delta que es 0.124, delta más y delta menos, fíjense, delta menos me quedaría en esta línea roja, y fíjense cómo cuando yo evalúe, ya estoy fuera. ¿Sí? El que tendría que evaluarse sería este. ¿Sí? Pero pues obviamente este no es un valor en la función, es este. Entonces ahí tengo problemas. Por lo tanto, el mínimo que lo asegura, y de hecho aquí lo podemos ver, el mínimo que lo asegura es esta en color azul. Y de hecho, si ponemos la de color azul del otro lado, vamos a hacerlo, que sería 1.189, x igual a 1.089. Ahí está. Vamos a poner en color azul. Bueno, no se parecen, pero si se dan cuenta que para esta delta en color azul, esta sí, porque está en el intervalo. ¿Okay? Al evaluar, estoy dentro de la franja en línea punteada. ¿Cómo ven las definiciones o este ejercicio práctico? Lo que quiero que observen, lo que quiero que noten es que si tengo una función lineal, como vimos en el ejemplo anterior, se los voy a volver a presentar.
Si tengo una función lineal, en una función lineal no pasa, no tengo ese problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es proporcional. Sí, es proporcional tanto por la izquierda por la derecha. ¿Ok? Aquí lo vemos, ¿no? Tanto para asegurar el error, tanto el épsilon, ¿sí? Vean que es la misma distancia que se cumple para ambos lados, es proporcional. 0.05 arriba y 0.05 abajo. Es lo mismo. El detalle está en que cuando tengo una función que no es lineal, ahí tengo problemas. ¿Sí? Y pasa lo que estamos viendo. De hecho, si se dan cuenta ustedes, aquí, cuando establecimos el ejemplo, quiero que observen y sean... sí, que observen con detenimiento cómo en esta selección, observen en este punto que el delta que se utiliza es el más pequeño, la distancia más pequeña. Esta línea punteada es el delta por la izquierda, podríamos decirle, ¿no? Y esta línea punteada es el delta por la derecha. Entonces, la que cumple es la menor de las dos distancias posibles. ¿Sí lo ven, no? Lo mismo acá, fíjense. El menor de las dos distancias, pues sería el de la derecha, ¿sí? Y en el siguiente ejemplo, bueno, aquí ya está muy, muy pequeño, no se nota. Pero sí quiero que observen esto. Cuando son lineales, entonces no necesariamente es el mismo valor delta por la izquierda como por la derecha. ¿Sí está claro? Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Qué es lo que sigue? Nos quedamos en que solamente probamos un valor, ¿verdad? Aquí lo vemos. El procedimiento gráfico que acabamos de hacer proporciona una ilustración de la definición de para epsilon.2, pero no demuestra que el límite es igual a 2. ¿Por qué? Una demostración tiene que proporcionar una delta para toda epsilon. Una delta para toda epsilon. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Que este ejemplo pues no va a ser va a ser sencillo, ¿ok? Va a ser sencillo. De hecho, si les evalúen un examen, si les evalúen en la tarea, no les voy a pedir que evalúen a través de esta forma, de la definición formal, pues que calculen, que demuestren, ¿no? Que demuestren que el límite efectivamente es cierto valor, ¿sí? Con la definición formal. Si los pido va a ser algo sencillo, como lo que les voy a pedir ahorita. De todos modos, esto nada más es para entender, ¿sí? Por ejemplo, entonces demuestre que el límite, vamos a bajarle un poquito, que el límite de 5x menos 3 es igual a 2 cuando x tiende a 1. Cuando x tiende a 1. ¿Cómo lo demostramos? Vamos a regresar a nuestras definiciones epsilon delta, ¿se acuerdan? Es 0, vamos a sustituir 0 menor que x menos c, que sería 1, menor que delta. ¿Ok? Y por otro lado, me están dando el error que f de x, vamos a poner acá, separar, f de x menos L tiene que ser menor que epsilon. ¿Sí? Y sabemos que para una epsilon mayor que 0 debemos de encontrar una delta también mayor que 0. Fíjense, entonces ahorita no voy a sustituir con un valor específico de epsilon. Voy a manejarla así como está, variable. Y vamos a ver qué sucede.
Entonces lo primero que voy a hacer es vamos a dejar toda la inecuación esta, como lo hemos estado haciendo, esta, en términos de x, ¿ok? En términos de x. Entonces sustituyo. Vamos a hacerlo por acá. F de x es igual a 5x menos 3 menos el límite que es 2 menor que epsilon. Así lo estoy manejando. Entonces 5x menos 5, ¿verdad? Es menor que epsilon. Factorizo un 5. De hecho está sencillo, ¿no? Esta parte analítica. Divido todo entre 5. Se conserva la inecuación. Y ya está. Fíjense que esto ya se parece a lo que está acá arriba. Esto de acá la podemos interpretar como esto, ¿verdad? Perdón, aquí tuve un detalle. Aquí al factorizar esto es 1, ¿no? Ahí está, ahora sí. Esto ya se parece a esto. Entonces estoy viendo por igualdad que epsilon entre 5 tiene que ser igual a delta. ¿Sí? Entonces, al tomar una delta igual a epsilon entre 5, ya estoy asegurando que un valor de delta igual a epsilon entre 5, ya estoy asegurando o estoy probando. De hecho, vamos a hacer la prueba a ver si es cierto. ¿Cómo compruebo? Pues sustituyendo de nuevo en la expresión original, ¿verdad? Sí, vamos a sustituir en la expresión original. Entonces sería, fíjense que epsilon entonces, o más bien delta está en función de epsilon. Observen que aquí ya estoy diciendo, esto es maravilloso porque ya estoy diciendo que para cualquier valor de epsilon que proponga, la relación es que delta tiene que ser epsilon entre 5. Sin importar cualquier epsilon que yo proponga, delta va a ser epsilon entre 5. Entonces, vamos a comprobar si es cierto. Entonces, solamente regreso a la expresión original. Entonces, 5x menos 3 ¿sí? Esto es igual a que es menor, ¿sí? Y aquí sustituyo el valor de, aquí intercambio, ¿no? Sería 5 epsilon entre 5 y esto me da epsilon. Entonces se cumple, ¿verdad? Que es lo que estaba al principio. Fíjense que ya con esto queda demostrado entonces que seleccionando una delta de epsilon entre 5 aseguro que el límite cuando x tiende a 1
¿sí? Es 2 de la función. Y fíjense que de hecho, regresando pensando en las gráficas, solo este valor es válido. Solo este valor de epsilon de delta es válido. La respuesta es que no. La respuesta es que, bueno, epsilon entre 5 es el más grande de todos los posibles valores de delta. Piénsenlo, es el más grande de todos los posibles valores de delta. Realmente cualquier valor menor de delta me asegura justamente que el límite es 2, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que ya vimos en el ejemplo gráfico. Por lo que vimos en el ejemplo gráfico. De hecho, aquí lo tenemos, ¿sí? Si yo tomo un valor, si yo ya sé que delta habíamos quedado que era 0.089, cualquier valor menor de 0.89 y mayor que 0, obviamente, pues fíjense que me asegura que estoy entre mis barras amarillas, ¿verdad? Cualquier valor menor que delta, o sea, cualquier valor que esté menor de delta, que esté menor a este intervalo, ¿sí? Ahora, okay, ahora esto de que vamos a hablar, de decir, ¿sí? Aquí está lo que acabamos de hablar, ¿no? Que cualquier valor de epsilon, fíjense que epsilon ya es variable, o sea, puede ser cualquier valor. Ustedes sustituyen epsilon por cualquier número que ustedes quieren y van a ver que el valor de delta va a ser epsilon entre 5. ¿Ok? Entonces ya con esto garantizamos que sin importar el valor de epsilon que elijas, se cumple que me voy acercando cada vez más al 2 cuando x es igual a 1. Entonces ya lo cumplí. O sea, ya se demostró de manera formal. Les voy a dejar una pequeña tarea para que lo hagan ahorita. Póngale pausa al video. Traten de resolverlo por su cuenta. Es el siguiente. Demuestre ahí está. El límite cuando x tiende a 3 de 4x menos 5 es igual a 7. ¿Cómo lo va a demostrar? Como acabamos de ver en el ejemplo anterior. Entonces, la respuesta que deben de llegar es delta es igual a epsilon entre 4. ¿Ok? Epsilon entre 4. Entonces ahí ustedes piénsenle. Es similar al proceso anterior que hicimos. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. De hecho, en el paquete de ejercicios vamos a ver esta clase de ejemplos. ¿Ok? Vamos a terminar con esto. ¿Sí? Ya vamos a terminar con esto. Solamente les voy a presentar un ejemplo. Un ejemplo numérico también. ¿Sí? De una raíz. Les voy a presentar dos ejemplos de hecho, todas las que les pedí mostrar, las que hicimos ahorita en demostración, son funciones lineales, ¿sí? Ahí estamos viendo que la delta es simétrica, tanto por la izquierda como por la derecha. Antes de pasar al siguiente, pues sí, al siguiente ejemplo, quiero que vayamos quiero que utilicen GeoGebra. Vamos a ir a GeoGebra ahorita.
Y les voy a dejar el link en el video, ¿sí? Ahí en el título del video, en la descripción, para que ustedes jueguen con esto que acabamos de ver. Es muy importante que jueguen, que practiquen, para que veamos pues lo que acabamos de platicar, ¿no? Aquí, por ejemplo, para la función raíz cuadrada, si el límite es 2, ¿sí? Si el límite es 2, aquí ustedes pueden modificar el límite. Si el límite es 2 y aquí estamos viendo que, bueno, aquí marcan que A es 4, pero realmente entonces delta sería 2. Bueno, A es X igual a 4, ¿sí? Vamos a ver para una epsilon de 3 que delta funciona. Que delta funciona para una epsilon igual que 3. Entonces vemos aquí que realmente una delta cualquiera, por el tamaño que está, pues funciona. Vamos a hacer una delta más pequeña. Ahí está, una delta de 1. Una delta de 1. Fíjense que, pero una epsilon de 1, una delta de 2.2 funciona. ¿Sí? 2.2 funciona porque caigo en el intervalo. Cuando una delta no funcionaría, vamos a hacer una delta más grande. Fíjense que cualquier delta menor a la que acabo de hablar funciona. ¿Sí? Estoy dentro del error. Ahora, sí, vamos a ver cuál sería la delta más grande que yo puedo tomar, ¿no? Para este epsilon. Uy, aquí fíjense. Y aquí vamos a estar viendo. Jueguen con esto para que vayan practicando. De hecho, pueden cambiar la función y todo, ¿ok? Fíjense. A ver. Para una epsilon de 1, una delta igual a 3.1 no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Fíjense, de este lado 3.1 estoy todavía en el margen, en las líneas punteadas azules, ¿verdad? Aquí estoy. Sin embargo, de este lado observen que ya me salí del intervalo señalado. Entonces no me sirve. ¿Sí? Entonces tendría que seleccionar una delta más pequeña. Uy, más pequeña. Ahí está. Justamente para estas condiciones, para una epsilon de 1, una delta de 3 sería la más pequeña que yo podría seleccionar, que cae dentro del pero la más grande que yo podría seleccionar, o sí, la delta más grande que yo podría seleccionar, que cae dentro del intervalo. Observen que aquí pues todavía tengo espacio, pero porque del lado izquierdo ya estoy en el borde inferior, pues ya no puedo seleccionar una delta más grande. Fíjense, si yo agarro una delta más grande, ya no funciona, ¿ok? Por cierto, cuando supera aquí el 0 la delta, pues les dice que sí, ¿no? Pero realmente está mal porque pues no existe valores de este lado, ¿no? Para la X. Entonces tiene que estar dentro del intervalo. Tiene errores este programita, ¿no? Como todo. No es perfecto, como todo. Entonces nada más dense cuenta que tiene que ser donde sea válida la función, ¿ok? Entonces, pero fíjense que para valores, un valor de 3.8, pues estoy completamente afuera de la franja azul, ¿ok? Pero habíamos dicho que 3, cualquier valor menor que 3 y obviamente mayor que 0, porque es distancia, pasa la prueba. ¿Vieron? Y el 0 pues también pasa la prueba, pero en este caso ya habíamos dicho que por la definición delta no puede ser 0, tiene que ser tanto mayor que 0. Y les digo, pueden cambiar las funciones, aquí ustedes jueguen con ellas. Podemos poner x cuadrada, vamos a poner 0.25 de x cuadrada para que sea más achatada. Ahí está. ¿Qué les parece para 3? Para a igual a 3. Ahí está. Y el límite me parece bien 2. Intervalo 1. ¿Qué delta máxima puedo tomar? Fíjense, una delta de 0.9 no me sirve porque a pesar de que aquí estoy dentro del intervalo, de este lado ya me salí, estoy hasta acá.
la evaluación. Ah, mira, puedo mover esto. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde estaba? En 3, ¿verdad? Fíjense cómo aquí ya me salí. Entonces tengo que... O el error es más grande para que quepa. O, pues en este caso no puedo modificar el error, ¿no? Porque es lo que me están solicitando. Hablando del ejemplo del taladro, ¿verdad? No puedo decir que voy a darme más error. No, no, lo que tengo que modificar es la delta, ajustarla, hacerla más pequeña para que pase la prueba. Entonces, ¿qué valor me asegura que pasa la prueba? En este caso, aquí está, miren, un poquito más de 0.9 que no me permite el programa tomar, pero un poquito más de 0.9, pues ya pasaría la prueba, una delta, ¿no? ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Creo que ya con este ejemplo pues ya quedaría más claro. ¿Ok? Entonces les voy a presentar ahorita, no lo voy a explicar, nada más para que quede pues ya visto, ¿sí? Y que ustedes tengan pues toda la información de lo que estamos tratando. Les voy a mostrar cómo evaluar una que no es simétrica, una función que no es simétrica, ¿sí? Como por ejemplo que acabamos de ver la raíz cuadrada. Entonces, vamos a ver un ejemplo. A ver, primero vamos a darle un epsilon. ¿Sí? Nosotros le vamos a dar un epsilon. No para todas, sino yo le voy a dar un epsilon. Para el límite x, a ver, para este límite dado, ¿sí? Cuando x tiende a 5 de esta función, me está diciendo que es igual a 2. Bueno, vamos a encontrar una delta, obviamente mayor que 0, que sea válida para epsilon igual a 1. De hecho, ¿por qué no prueban? Póngale pausa y prueban, y en el enlace de GeoGebra que acabamos de ver, pues traten de buscar más o menos un valor que satisfaga esta condición, ¿ok? Y ahorita lo van a ver cuál sería la demostración analítica, la respuesta analítica. Entonces, para una epsilon de 1, busque cuánto vale delta, ¿ok? Entonces, haciendo las sustituciones correspondientes y resolviendo las inecuaciones como ustedes ya saben, vemos que el intervalo donde se satisface, ¿sí? Para toda x que queda dentro del rango del error es 2, o sea, en el intervalo 2 hasta 10, ¿verdad? Ojo, esa es la desigualdad donde yo puedo trabajar, puedo evaluar, y alrededor de x igual a 5, donde se cumple que caigo dentro del error. Sin embargo, como delta tiene que ser un solo valor simétrico, pues yo tengo que seleccionar cuál sería el valor de delta. ¿Ok? En este caso vamos a ponerlo. Me están diciendo que el límite es 5, o sea, estoy en 5. Y aquí estoy en 2 y estoy en 10. Entonces, la pregunta es ¿cuánto vale delta? ¿Cuánto tomo delta? Vamos a extender un poquito. Vamos a hacerlo más pequeño acá. Ahí está. ¿Cuánto tomo delta? Entonces aquí es evidente de cuánto va a valer delta, ¿verdad? Delta tendría que ser esto, que es igual a 5 menos 2, 3. Entonces delta tendría que ser 3. Y por lógica, 3 de este lado hasta 8. Entonces, un delta igual a 3 me asegura esta condición. ¿Okay? Y aquí está, ¿no? Como ven, está fácil, difícil, sencillo. Y vamos a ver un ejemplo más. Ya con esto terminamos. Ahora vamos a probar de manera algebraica. Ahora vamos a demostrar que el límite de esta función, ¿sí?, es 2. Vamos a demostrarlo.
Entonces seguimos los pasos, solo que ahorita ya no vamos a llamar ya no hay un valor epsilon en concreto, sino es variable, lo manejamos así. ¿Sí? Y aquí hacemos una serie de inecuaciones que involucran el valor absoluto, pues ya saben ustedes, y valor x cuadrada. Y fíjense que aquí, ¿qué es lo que hacen? Sacan la raíz de los tres términos. Y habíamos platicado que la raíz de un término al cuadrado es el valor absoluto, ¿ok? Y aquí hacen una suposición donde epsilon es menor que 4. Ahora, nada más aquí no se calienten mucho la cabeza. Simplemente un valor mayor que 4. Un valor mayor que 4. Pues no podría ser evaluado en esta condición, ¿ok? Están suponiendo entonces que epsilon es menor que 4 y les queda, o lo pueden simplificar de esta forma, ¿sí? Lo pueden analizar ustedes con lo que ya hemos estudiado, ¿ok? Ya, esto sería una bonita pregunta de examen esto, porque involucra una desigualdad simultánea, pero aparte involucra un valor absoluto, ¿ok? Entonces, en teoría ustedes pueden resolverlo, ¿no? Simplemente, y bueno, están diciendo que epsilon es menor que 4 porque un valor mayor que 4 pues no pasaría de esta ecuación, ¿no? O este lado se anularía, ¿verdad? Igual un valor y epsilon tiene que ser pues mayor que 0 también, ¿verdad? Ya habíamos platicado esa parte. Epsilon tiene que ser mayor que 0. De hecho, aquí lo dice. Entonces, asumiendo eso, les queda este intervalo, ¿sí? Y de estos dos, pues hay que seleccionar el que sea pues el más pequeño. Y el autor hace algo pues bastante atinado y se lava las manos. Fíjense que dice. Van a centrarse en 2 y van a sumar menos delta y más delta dentro de este intervalo, o sea, lo que quede dentro de este intervalo. Y aquí el autor pues se lava las manos y dice, vamos a tomar la d mínima entre esos dos valores, entre 2 menos delta y 2 más delta, y el que sea, ese es, listo. Entonces, ya con esto, pues completan, o se completa, o se comprueba efectivamente existe una delta para esa epsilon. ¿Ok? Aquí vamos a ver la gráfica. Ahí está. Entonces aquí estamos viendo que el que gana, bueno, de acuerdo a esta gráfica, el valor más pequeño que asegura estar dentro del intervalo es sumar y restar 4 más epsilon raíz cuadrada. ¿Sí? Bien, y al final de todo, a ver, miren jóvenes, al final de todo yo no quiero que ustedes se vuelvan expertos en evaluar inecuaciones de esta forma, ¿sí? No es la intención. Solamente quiero que tengan ustedes la idea, la noción de lo que está sucediendo, lo que sucede de manera formal, cómo entender bien, ¿sí? De manera precisa qué es un límite, ¿ok? Cómo saber si existe un límite de manera formal. Es un tema complicado, sí, es un tema algo complicado, pero con práctica lo van a dominar, y del mismo modo no quiero que se vuelvan expertos les decía en deducir y calcular límites de esta manera. Ahí vamos a ver pues métodos mucho más prácticos, pero sí es importante que entendamos esto. Ahora, ¿para qué me va a servir esto? ¿Para qué me sirve una definición formal? Bueno, con la definición formal podemos comprobar y demostrar teoremas, ¿ok?
demostrar las leyes de los límites que vamos a aplicar a partir de la siguiente clase. Es decir, las leyes de los límites que vamos a aplicar, por ejemplo, el límite, entonces, de la suma de dos funciones es la suma de los límites individuales. Interesante, ¿no? Entonces, esto lo van a... para eso sirve la demostración rigurosa, ¿ok? Entonces, ya sabiendo esto, pues podemos ya adentrarnos sin temor, ahora sí, con toda confianza, a las leyes y la aplicación de reglas más fáciles en los límites, ¿no? Pero ya sabemos de dónde parten, ya no lo aplicamos porque sí, ¿verdad? Tiene un sentido, una razón y un porqué. Con eso es todo, muchachos. Un gusto atenderlos, un gusto darles clase. Posteriormente estaré subiendo la tarea correspondiente a este tema, ¿ok? Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego. Bye.